Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de la validación de instrumentos o técnicas, es decir, no podemos ir a aplicar, si usted ya elaboró sus instrumentos, digamos, como su comisión, y ya con esto que desarrollamos hoy, usted elabora sus guías para entrevistas, ¿verdad? Para los diferentes fuentes de información, no quiere que decir que ya la próxima semana los va a ir a aplicar, ¿verdad? Ya a ir a recolectar la información. Primero tenemos que hacer un proceso de validación de estos instrumentos y o técnicas. En ese sentido, bueno, algunos autores, entre ellos Hernández Sampieri, Bernal, ¿verdad? Y otros autores que trabajan con metodología de investigación, plantean que hay diferentes tipos de validez, ¿verdad? Una validez de criterio, una validez de constructo, una validez de contenido, bueno, diferentes tipos de validez. Aquí nos vamos a enfocar en los términos que están vamos a hablar en función de procesos de validación, pero en función de los procesos como tal, ¿verdad? Y no tanto en estos tipos de validez. Entonces, lo primero que tenemos es que podemos hacer una validación por expertos. Entonces, en este sentido, pueden ser los mismos profesores, podemos seleccionar 2, 3 profesores de la carrera o de una carrera en específico, o profesionales que conozcamos, ¿verdad? Que nos puedan validar las encuestas, ¿verdad? Y digo encuesta porque en la mayor parte lo que tienen son encuestas, ¿verdad? En la parte cuantitativa y las guías para aplicar las técnicas en la parte cualitativa. Entonces, esta validación por expertos nos permite hacer una validez de contenido, ¿verdad? En el sentido de que nos puedan decir estas personas que consideramos expertos, especialistas, nos puedan decir si realmente estamos recolectando la información con estas encuestas y con estas técnicas referentes a las variables y a las dimensiones o a las categorías de análisis y a las subcategorías en lo cualitativo. También puede ser la validez de criterio, ¿verdad? Básicamente esto tiene que ver con la validez de criterio, con la comparación que se puede hacer entre las encuestas y las guías que nosotros ya tenemos y otras que ya se hayan aplicado, ¿verdad? Entonces, como un contraste para ver si se va por buen camino. Y la validez de constructo, que tiene que ver más con cuestiones de forma, ¿verdad? En el sentido de si está bien redactada la pregunta o el ítem, si se está utilizando el lenguaje correcto. Recuerden que, y ahí puede haber alguna diferencia en cuanto a la pregunta, ¿verdad? Puede ser que, sobre todo en esta parte cualitativa, puede ser que la pregunta, tal como la tengamos redactada en su lenguaje, sea pertinente para aplicársela a los profesores o los expertos, ¿verdad? O profesionales, pero no así a los estudiantes, ¿verdad? Porque puede ser que algunos términos, y ahí tenemos que tener cuidado, no se entiendan completamente por los estudiantes. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado en esta validez de constructo. También si son preguntas abiertas, eso les decía a algunos compañeros también, ¿verdad? Que las preguntas en la parte cualitativa tienen que ser abiertas, ¿verdad? Si ustedes ven la redacción que tienen las preguntas que yo les dejé ahí en esa matriz como ejemplos, como propuestas, son preguntas que obligan a la persona que sea entrevistada o a los que participen en el grupo focal a extenderse en su participación y no se convierten en preguntas cerradas. ¿Cuándo serían preguntas cerradas? Cuando el participante, es decir, el entrevistado, nos pueda contestar con una palabra, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, ¿considera que la carrera tal y tal está bien? Me puede contestar sí. ¿Verdad? Entonces se convierte en una pregunta cerrada y no una pregunta abierta, que no es lo mismo que yo le pregunte cuáles considera que son los aspectos en los cuales debería mejorar la carrera. Entonces, cuando le pregunto de esa manera, lo obligo a que se extienda, ¿verdad? ¿Cuáles son tales cosas? Entonces ahí tiene que decirme cuáles son, ¿verdad? Entonces, pero cuando hago preguntas cerradas me pueden contestar con una sola palabra.
Bien, entonces para la validación de expertos podrían conseguir ustedes 2, 3 personas, ¿verdad? Que consideren ustedes que tienen la suficiente experiencia y que puedan revisar sus encuestas y sus guías. Luego tenemos la validación de campo. La validación de campo es hacer una práctica, ¿verdad? Se le llama también pilotaje. Algunos le llaman pilotaje o prueba piloto, ¿verdad? Que es aplicar ya sea las encuestas o aplicar las entrevistas a ciertas personas que no forman parte de nuestra población objeto de estudio, ¿verdad? Pero que sí reúnen las características de nuestra población objeto de estudio, sobre todo con el propósito de ver cómo funcionan esas encuestas o esas técnicas, ¿verdad? Esa es la idea primordial de hacer este pilotaje, esta prueba piloto o validación de campo. Entonces aquí se valida el contenido, es decir, si lo que estamos preguntando corresponde realmente a lo que nosotros queremos, la información que nosotros queremos recolectar, y en ese sentido no podemos dar cuenta. A veces se hace una pregunta que uno esperaría ciertas respuestas, pero como no está bien elaborada, el entrevistado, digamos, en la parte cualitativa, no la entiende como nosotros lo estamos preguntando y sale contestando otras cosas, ¿verdad? Como dicen ahí en el barrio, anda por la banda, ¿verdad? Contestando cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros realmente queremos, la información que queremos. Entonces, la validación de campo nos ayuda a esta validez de contenido y también nos contribuye a la validez de constructo porque nos permite ver si el lenguaje que estamos utilizando es correcto, ¿verdad? Si las personas comprenden la pregunta tal como está estructurada, tal como se les está formulando, o si hay que hacer modificaciones. En la validación de campo, inclusive se vale que después de aplicado el instrumento, usted le pregunte a la persona, ¿cómo vio la encuesta o cómo vio el instrumento, ¿verdad? O cómo ve las preguntas de la guía de entrevista. Hubo alguna pregunta que no entendió muy bien, porque como es una validación de campo, primero hago la aplicación, ¿verdad? Si es una encuesta, pues primero aplico la encuesta como tal para que me la contesten y después de contestada la encuesta, entonces puedo preguntarle, ¿hubo alguna palabra que no entendió? ¿Hubo alguna pregunta que no comprendió? ¿Hubo alguna pregunta, por ejemplo, en la encuesta, algunas opciones de respuesta que considera usted que hacen falta, ¿verdad? Porque a veces le ocurre a uno que le aplican un cuestionario o una encuesta y tiene ciertas opciones de respuesta y uno queda diciendo, puchica, pero ninguna de estas 4 opciones es lo que yo quisiera contestar. Yo quisiera contestar otra cosa, pero no está la opción de respuesta. Entonces, en esa validación de campo, yo les puedo preguntar a las personas, ¿verdad? Como no son parte de mi muestra, sí pueden ser personas que tengan las mismas características, ¿verdad? De mi muestra, pero no son parte de mi muestra. Entonces, en ese sentido pueden ser o profesores de otra carrera, o graduados de otra carrera, o pueden ser profesionales de otras áreas, etcétera, ¿verdad? Quienes contesten eso. Y en la validez de constructo igual, ¿verdad? Yo puedo preguntarle tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, después de aplicado, yo puedo preguntarles si hay algo que no entendieron o hay algo que consideran que debería redactarse de mejor forma, etcétera. Bien, hay un tercer proceso de validación, pero que les anticipo que no considero que no vamos a desarrollar, ¿verdad? En ningún caso. Sí considero que pueden hacer validación por expertos y sí considero que pueden hacer validación de campo, ¿verdad? Pero esta tercera tipo de validación, que es la validación estadística, que nos permite poder determinar la validez de contenido y la confiabilidad, pero que normalmente lo aplicamos a instrumentos, ¿verdad? Instrumentos como tales, como los cuestionarios en escala, como los test, por ejemplo, los test tienen que tener una validación estadística o las pruebas objetivas, ¿verdad? Hacemos validación estadística. La validación estadística consiste en que de un conjunto de datos que normalmente se recolectan, bueno, y aplica la validación estadística para los instrumentos cuantitativos, ¿verdad? No aplica para lo cualitativo, ¿verdad?
normalmente con un conjunto de datos o con una base de datos que normalmente la construimos a partir de los datos obtenidos en la validación de campo. Con esos datos podemos hacer una validación estadística y determinar una validez de contenido y una confiabilidad en los instrumentos. Pero esta validación estadística definitivamente solo la coloco aquí porque es parte de los tipos de validación que podemos desarrollar, pero considero que no aplica para las encuestas y para las técnicas que ustedes van a aplicar, teniendo en consideración que lo que van a aplicar son encuestas, ¿verdad? Y en su mayor parte, no sé si alguien tiene algún cuestionario de otro tipo, ¿verdad? De satisfacción, de motivación, no sé si tiene alguien todavía algo de eso, pero en su mayoría creo que son encuestas. No aplica la validación estadística en ese caso. Pudiera hacerse, ¿verdad? Pero no tiene sentido puesto que el análisis va a ser por ítem, ¿verdad? Entonces la validación estadística tiene que ver con la confiabilidad del instrumento, es decir, que el instrumento sea confiable, pero en su conjunto. Es decir, que si tiene 20 ítems, en su conjunto los 20 ítems me permiten medir cierta característica y obtener un valor final, ¿verdad? Entonces aplica más para los instrumentos que para las encuestas. Y en la parte cualitativa, las guías de técnicas, pues no se lleva a cabo esta validación estadística. Entonces, básicamente nos quedamos con que podemos hacer validación por expertos, es decir, personas que nos ayuden a revisar esto, que pudiera ser en algunos casos, inclusive hay algunos compañeros que han hecho grupos focales para validar instrumentos y validar técnicas, ¿verdad? Es decir, con otros compañeros, fuera de la subcomisión, ¿verdad? 3, 4 profesores o 3 o 4 personas que conocen, que tienen experiencia, se van presentando los ítems y se va haciendo la validación, ¿verdad? La revisión. Esto es prácticamente una revisión para validar que lo que estamos haciendo está bien, ¿verdad? Y en la validación de campo, pues se aplica a un pequeño grupo, ¿verdad? Por ejemplo, si es una encuesta, se la puedo aplicar a 2, 3 personas, ¿verdad? Solamente es para ver y sobre todo en este caso y en la situación en que estamos, en que normalmente se van a aplicar de forma digital, nos va a permitir ver si esa encuesta que desarrollé de forma digital el enlace está bien, ¿verdad? Si la persona puede acceder correctamente a la encuesta, ¿verdad? Donde está el formulario, si puede contestar todas las preguntas, si la plataforma nos va a proporcionar una base de datos, cómo nos va a proporcionar la información la plataforma. Todas esas cosas las podemos ver con la validación de campo y por supuesto eso nos va a ayudar a determinar qué cosas podemos mejorar, ¿verdad? En la plataforma, sobre todo en los casos en que se va a desarrollar de manera digital. Y cuando se hace de manera presencial, pues nos ayuda a ver si las personas comprenden, ¿verdad? Los ítems o si comprenden las preguntas que se le están haciendo, ¿verdad?